¿Cómo estás? Nuevamente te saluda tu amigo Marcos Sandoval de Marcos Light 24. En esta ocasión vamos a ver el episodio número 2 que se llama Pide con Fe. Antes de comenzar ese tema te invito a que te suscribas al canal y que pulses la campanita para que te empiecen a llegar cada vez que subamos un video nuevo. Estamos muy contentos de que estés nuevamente con nosotros. Si deseas apoyar este canal, ahí vienen los datos en el enlace para que tú puedas apoyarnos y seguir teniendo mejor material y mejor contenido que podamos ofrecerte para que sea una mejor experiencia para tu vida. El tema de hoy es Pide con Fe. Al Señor le agrada que le pidamos con fe. Vimos en el episodio pasado que al Señor no le agrada que no tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a ver algunos pasajes donde podemos ver que el mismo Señor Jesús y el apóstol Santiago nos hablan acerca de pedir con fe. El no tener fe no le agrada a Dios. El tener poca fe tampoco le agrada a Dios, pero es necesario que nosotros, aunque tengamos poca fe, nuestra fe vaya creciendo, vaya en aumento. Si tú estás en el Señor Jesús, teniendo una conversación con Él en tus días de oración, en tu diario vivir, al Señor le agrada que le creas y que aumente tu fe. Hoy vamos a ver unos pasajes donde los discípulos del Señor Jesús les hizo falta fe, tenían poca fe, y eso molestó al Señor Jesús, porque cuando estás con Él debes de tener tu confianza puesta plenamente en Él. En el primer pasaje vamos a ver el libro de Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, y el encabezado de este párrafo dice: Jesús calma la tempestad. Y dice aquí la palabra, versículo 23, y él entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice aquí la palabra del Señor que el Señor Jesús entró con sus discípulos a una barca y él fue y se recostó a dormir. Era una situación ordinaria en la cual ellos podían pensar que estando en esa barca, pues ellos iban a estar tranquilos y no iba a haber ningún problema. Aquí lo que sucedió es que empezó a haber una tempestad y las olas, o sea, el agua que venía en las olas empezó a entrar sobre la barca y dice la palabra que cubrían la barca. Sin embargo, Jesús seguía dormido. El Señor Jesús no fue despertado por este movimiento ni por el agua que entraba, pero dice el versículo siguiente, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que morimos. Entonces tú te pones a pensar y dices, ¿por qué tenían miedo? Bueno, pues porque estaba entrando agua en la barca. Pero Pedro y algún otro discípulo no conocían acerca de conocer lo que es andar en las aguas, conocer de andar en el mar, conocer lo que es andar en una barca, ¿sí? Yo recuerdo una vez cuando subí a una barca, empecé a sentir miedo porque había un oleaje que yo no conocía. Yo estaba acostumbrado a conocer el oleaje del mar cuando simplemente me llegaba a los pies, me llegaba a la cintura, a la orilla del mar. Mas nunca había tenido la sensación de entrar más profundo, entrar en una barca y poder sentir el oleaje. Esa primera vez yo pasé un miedo por ser primerizo, por así decirlo, porque empecé a sentir ese oleaje. Sin embargo, los marineros que conducían esa embarcación, ellos estaban muy confiados porque sabían que podían estar seguros dentro de esa barca. Los discípulos de Jesús enfrentaron una situación muy arriesgada, puesto que ellos, aún conociendo el oleaje y el mar, ellos pudieron ver que el agua era tan fuerte, el oleaje que entraba, que podían hundirse. Por eso fueron a Jesús y le dijeron: sálvanos que perecemos. La situación del mar les hacía sentir que se iban a ahogar. Pero aquí la cuestión y el punto importante es que estaba en esa barca Jesús con ellos. Ellos no estaban solos. Yo no sé si ellos pudieron pensar por algún momento: nos ahogamos junto con nuestro Maestro, no reconociendo tal vez lo grande que era el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como para que ellos no perecieran. Dice aquí la palabra, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos le pudieron haber dicho: Señor, por el oleaje perecemos. Pero el Señor al instante les dice: ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, este pasaje nos enseña que nuestra fe se ve medida por nuestro temor. Si nuestro temor es superior a nuestra fe, es falta de fe. Si tu temor es inferior a tu fe, es mayor tu fe. No quiere decir que nunca tengas miedo, sino que tu fe sea mayor a tu miedo. ¿En quién tú crees? Cree en Jesucristo tu Salvador, porque Él no va a permitir que te ahogues. Él no va a permitir que perezcas si no es su voluntad.
el Señor Jesús se refiere a sus discípulos y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, cambió por completo todo el panorama que ellos estaban viviendo. Versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Se quedaron asombrados porque nunca habían visto al Señor Jesús con un poder para dominar sobre la naturaleza, sobre los vientos y el mar. Habían visto milagros como sanar enfermos, como echar fuera demonios, como dar palabras de aliento, pero nunca habían visto la autoridad de Jesús para detener el viento y calmar la mar. La palabra del Señor es muy clara. En el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24, versículo 1. Jesús estaba haciendo una demostración de poder, de autoridad, donde él demostraba como hijo de Dios que tenía la misma autoridad de Dios para poder calmar la tempestad del viento y de la mar. Otro pasaje que vemos acerca de la falta de fe de estos discípulos, lo vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 14, versículos 28 al 33, y dice, versículo 22 nos habla primero que los discípulos entraban en la barca y Jesucristo dejó a sus discípulos y se fue al monte a orar y ellos quedaron en la barca. Dice que al ser la cuarta vigilia de la noche, entre 3 y 6 de la mañana, empezó a suceder algo en donde estaban ellos en la barca. Dice versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces había otra situación donde ellos, dentro de la barca, las olas azotaban la barca y ellos estaban dentro de ella. Dice versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Qué tremendo! El Señor Jesús venía caminando sobre el mar. Imagínense eso. Dice versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. ¿Por qué? Porque no estaban viendo algo que hubieran visto antes. Venían una figura de una persona que venía caminando sobre el mar, por lo cual decían, esto es un fantasma, no es algo que sea normal, ¿no? Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Comparte conmigo esta hermosa historia. Repito la cita, Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Vamos a leer el versículo 28. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía que era Jesús, pero Pedro era impulsivo, era arrebatado, era un hombre que quisiera decir una fe inmediata, pero que no entendía consecuencias, porque su mirada estaba puesta en Jesús y al momento de decirle, si eres tú Jesús, ¿sí?, autoriza que yo vaya hacia ti caminando sobre el mar. Y al instante el Señor Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el mar. Pero recordemos que había una situación de que las olas azotaban la barca. Entonces hubo algo que marca la fe de Pedro. Porque si ya estaba frente a Jesús caminando hacia él, ¿qué tenía que hacer al ver el mar, el oleaje y el viento fuerte? Porque dice la palabra del Señor ahí, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces aquí nos da una idea muy clara de lo que es quitar la mirada de Jesús. ¿A qué tanta distancia estaría Jesús de Pedro? Porque Pedro le habló y Jesús le contestó diciéndole, ven a caminar. Entonces, ¿qué distancia sería tan larga como para que el Señor escuchara a Pedro y Pedro escuchara al Señor decirle, ven para acá? Estaban relativamente cerca, pero Pedro vio con sus propios ojos más cerca el oleaje, tanto que tuvo miedo y empezó a hundirse por su falta de fe, porque empezó a quitar la mirada de Jesús y empezó a hundirse y le dijo, Señor, sálvame, sálvame. Versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya había hecho lo más importante, ya estabas caminando hacia el mar. ¿Por qué dudaste cuando menos debía de dudar? Ya habías salido de la barca, ya habías caminado sobre el mar, ya habías vencido el oleaje, pero al ver el oleaje y el viento tuviste miedo y estabas a punto de ahogarte. Gracias a Jesús, que se asió de él y lo levantó, pero al Señor Jesús le molestó su falta de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es probable que Pedro hubiera sido el ejemplo de todos sus discípulos por su gran fe,
Pero eso nos demuestra que no solamente es decir por decir tengo fe, sino mantener tu mirada en Jesús hasta el final. Yo quisiera ver la fe de aquellos que creen en Jesús. Yo quisiera ver mi propia fe confiando en Jesús siempre. Pero en ocasiones, ¿sí?, hay gente que nos pone el ejemplo de fe. ¿Sabes por qué? Porque es tan grande su necesidad que no le queda más que acudir a Jesús y depositar toda su confianza en Él, aún faltando su fe. Mira, vamos a ver un pasaje que está en el libro de Marcos capítulo 9, versículos 14 en adelante. Yo voy a leer solamente algunos versículos y habla acerca de un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado. El versículo 19 me dice, y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Por qué el Señor Jesús hacía estas preguntas? Es que algo sucedió antes que estuviera él en esa situación. Dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo y tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Los discípulos tenían una situación de un chico mudo que tenía un espíritu malo, que crujía los dientes, que soltaba espumarajos. Era lógico que este muchacho tenía algo que le estaba sucediendo que era muy grave y que los discípulos quisieron sacar ese espíritu, pero ellos no pudieron. Entonces este hombre de la multitud dice, ese que está ahí es mi hijo y tus discípulos no pudieron hacer nada por él. Entonces el Señor dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El Señor refleja y demuestra lo que significa es esa falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No nos olvidemos, tengamos fe en el Señor. Sigo leyendo, versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Tú crees que no sabía Jesús desde hace cuánto tiempo? El padre le dice, desde niño. Esta escena a mí me causa mucha impresión porque el Señor Jesús solamente bastaba que dijera una palabra, pero mientras el muchacho está dando espumarajos y el espíritu ese se está moviendo, él se encuentra hablando con el Padre y está dándonos una lección donde él dice, yo lo puedo sanar, pero yo quiero que en este momento se vea la fe de este hombre que acude a mí para que sea sano su hijo. Qué hermoso es que el Señor nos deja hablar, nos deja expresarnos para que la gente vea nuestra fe y lo que Dios puede hacer acerca de nuestra fe. Unos momentos antes, sus discípulos, con toda la fe, no pudieron sacarlo. Y cuando este hombre acude a Jesús, él empieza a decir, este es mi hijo, el que está sufriendo, el cual tus discípulos no han podido hacer nada. Y el Señor Jesús le dice, ¿hace cuánto de esto? Desde que era muchacho. Y escucha lo siguiente, dice, versículo 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús deja que este padre hable y se sumerge en el dolor de su hijo y dice, mira lo que le sucede desde niño, en ocasiones se va al fuego, este niño sufre, mi hijo sufre y yo sufro, pero ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, al que cree, todo le es posible, amén. No dice que tengas poca fe, dice que le creas. Aquellos que estaban con Jesús, algo faltaba en su fe. Y Jesús quería demostrarles a toda la multitud que ese hombre tenía esa fe que se necesitaba para que él pudiera obrar el milagro. Mira cómo responde. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es que no tengo a quién más ir. Creo en ti, aunque parezca que me falta, pero eres lo único que tengo para que mi hijo pueda sanar. Ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26.
Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor quiere que tengas fe en Él. Vamos a ver 2 citas más donde lo importante que es tener fe en el Señor. En esta acabamos de ver cómo un padre de familia intercede a Jesús por su hijo y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Aunque tenga falta de fe, yo sé que nada más tú lo puedes hacer, es lo que estaba diciendo este hombre. Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué importante es la oración, pedir con fe, pedir al Señor Jesús para que haga un milagro. Que no se te olvide, apúntalo ahí donde estás. La última cita con la que te voy a dejar está en el libro de Santiago, capítulo 1. Un mensaje muy hermoso que da Santiago en estos 2 versículos, porque él habla acerca de que si tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Si no sabes conducirte, pídele a Dios que te ayude y que te dé de su sabiduría para cómo seguir su camino. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago sabiendo que al Señor no le gusta esa falta de fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Te voy a dejar con otra cita más y con esa me voy a despedir. Viene en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, y dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Te invito en este día a que veas estas citas detenidamente en tu casa y puedas entender que la fe le agrade a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Así que me despido de ti, pide con fe y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga, suscríbete, dale like y toca la campanita. Espero verte en el próximo episodio. Dios te bendiga.